Muy buenas, este primer video va a ser una introducción al tema de Unity y su entorno. Vamos a hablar un poco de temas que requerimos configurar y entender antes de empezar a desarrollar nuestros proyectos, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. El contenido para este video va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco del layout, de la configuración del Unity en su entorno y en su IDE. Vamos a hablar del Player Settings, vamos a hablar del cómo generar los builds, cómo generar diferentes builds para diferentes plataformas, recordando que Unity nos permite generar builds para diferentes consolas, para diferentes dispositivos, ya sean dispositivos Android, dispositivos iOS e incluso también, bueno, para computadores de escritorio. Y por último, una configuración que se recomienda se cree para su proyecto dentro de ya en el entorno del proyecto de trabajo de Unity. Para ello, luego lo primero que tenemos que tener es instalado nuestro Unity Hub en cualquiera de sus versiones más actualizadas. Recordar que Unity Hub les va a permitir poder tener diferentes IDEs, diferentes frameworks instalados y si están probando con diferentes frameworks, algunas configuraciones o algunas características que en algún framework existen y que en otro no, o proyectos que están en diferentes juegos o colaborando con personas con diferentes frameworks o en diferentes proyectos con diferentes frameworks, Unity Hub es definitivamente la opción para poder manejar esto. Yo voy a abrir un proyecto normal nuevo. Tengo instalado solo dos frameworks, el 2020 y el 2019. Voy a abrir primero 2019 para mostrar algunas cosas generales del layout y principalmente el tema de la administración de paquetes, que es un poco diferente en Unity 2019 versus Unity 2020. Para esto nada más seleccionamos framework 2019, vamos a dejarlo en una aplicación 3D. De momento no vamos a hacer grandes cambios, realmente pasar de 2D a 3D es la forma en la que vamos a ver el ambiente interno. Entonces, si yo voy a hacer una aplicación de 2D o de 3D, sí es bueno que desde inicio seleccione esos dos ambientes. Así que dependerá mucho de lo que ustedes vayan a desarrollar. Vamos a hacer un test nada más de test de environment. No es relevante, y recordar que acá en location es donde ustedes quieren almacenar los diferentes proyectos que van a tener en Unity. No necesariamente tiene que ser en la carpeta por default, sino que por orden pueden tener alguna carpeta que, como en mi caso, se llama proyectos, está en un disco duro aparte, y eso me facilita también cuando borro el Unity volver a jalar mis proyectos o poder jalarlos desde otro lado, que también es factible. Ahí creamos, vamos a esperar un momento mientras Unity configura el ambiente, crea sus carpetas, configura un poco eh, el ambiente de Unity inicial. Unity desde luego viene con una configuración de su layout, automáticamente abre siempre como una aplicación que se va a desarrollar de escritorio. En el caso de 3D, que fue el tipo de proyecto que seleccionamos, también está incluyendo librerías que funcionan para desarrollar aplicaciones en 3D. Recordar que Unity, mientras termina de cargar, fue inicialmente desarrollado para construir aplicaciones en 3D. Las aplicaciones en 2D normalmente se hacían en algunos otros ambientes y se han venido incrustando en Unity en los últimos años. Normalmente pasa esto con Unity. Algunas veces nuestro framework que tenemos instalado ya tiene alguna mejora o alguna actualización. Siempre tratar de buscar el LTS. Yo no voy a actualizar realmente este que tengo por acá porque, como les digo, constantemente Unity está haciendo actualizaciones, ¿verdad? Entonces a veces no es tan recomendable estar pasando o brincando de framework. Máximo si usted ya tiene mucho rato trabajando en el mismo proyecto con el mismo framework. Aquí siempre, por defecto, dependiendo del tipo de monitor que estemos utilizando, lo ideal primero es ver cómo acomodar todos estos menús. De muchos de ellos vamos a ocupar un montón. Principalmente tenemos que empezar a acomodarnos o a acostumbrarnos a trabajar con la escena o de sim y el game. Estos dos, dependiendo del tipo de juego que estemos haciendo, el game y el sim vamos a necesitar estarlos viendo constantemente. El sim es donde nosotros vamos a hacer el diseño. Nosotros vamos a colocar los objetos, vamos a traer los objetos, vamos a configurarlos inicialmente en una posición, y el game es como ya se ven a la hora de jugar, entonces, o a la hora de correr la aplicación. Entonces muchas veces es importante tener ambos de esos. El hierarchy del proyecto nos va a mostrar todos los game objects que nosotros tengamos cargados en nuestra escena en determinado momento.
Recordar que acá debería estar solo o lo que tenemos prefijado inicialmente, ¿verdad? O que se tienen que precargar cuando la escena se carga. Recordar que una escena básicamente es la que estamos viendo en el momento que está ejecutando. Yo puedo tener múltiples escenas dentro de Unity que van a tener también diferentes elementos, pero que yo solo puedo cargar una escena a la vez, ¿verdad? Solo puedo tener dentro de Unity una escena a la vez. Toda la parte del project es donde físicamente están muchas de las librerías que hemos agregado, donde van a estar nuestros assets. Assets, recordar que incluyen imágenes, videos, sonidos, cualquier tipo de arte que nosotros queramos agregar a nuestro proyecto va a estar agregado entre assets. Entonces, cuando hablábamos antes en la lista de contenidos de un project setup, siempre recomendamos hacer esto. Cuando se está creando su project setup, dejar la carpeta de escenas. Si cree que va a utilizar, por ejemplo, muchos animaciones o videos, más bien, vamos a tener una carpeta con los videos para tenerlos organizados, entonces agregar una carpeta de videos. Si vamos a tener un mundo, o estamos diciendo, como es este caso, un juego de 3D o una aplicación para 3D, siempre es bueno tener los estos son los sprites en el caso de 2D, y en el caso de 3D son las texturas. Y recordar eso, que cuando estamos trabajando en 2D nos llamamos sprite, cuando estamos trabajando en 3D nos llamamos texturas. Adicionalmente podemos tener una carpeta con los audios. Esto es básicamente un orden que ustedes deben de tener para la hora, porque si ustedes empiezan a copiar todo en la carpeta main, digamos, o en el path inicial que tiene Unity, cuando ya su juego haya crecido o su aplicación haya crecido mucho, eso va a ser un desorden para poder buscar dónde están las cosas, dónde está el último sprite o cuáles son los sprites que estoy utilizando. Incluso si ustedes, por ejemplo, tienen por ejemplo múltiples personajes y cada personaje va a tener desde luego su sprite, su textura, si es en 3D su textura, si es en 2D su sprite, probablemente acá vamos a tener dentro de nuestra carpeta también personaje 1, personaje 2, personaje 3 y dentro de ellos algunas texturas, o si no por lo menos el nombre de personaje 1 textura, personaje 2 textura, ya cuando los estemos agregando. Eso es fundamental cuando estamos trabajando, incluso estemos trabajando con grupos de compañeros. Igual para la parte de audio, luego vamos a tener carpetas, por ejemplo, como animations. Las animaciones van a ser aquellas scripts que ustedes generen o partes o actividades de su juego o de su aplicación que se van a estar ejecutando cuando de manera automática cuando se tenga que hacer algo. Por ejemplo, que nuestro personaje esté moviéndose mientras está en espera, ¿verdad? De que ustedes hagan movimientos con sus inputs. Normalmente van a estar ahí. Si queremos que algún objeto haga algún movimiento específico, va a tener que estar ahí. Entonces eso es una parte muy buena. Ahora, volviendo al tema del layout y cómo acomodar estas escenas, normalmente Unity trae por acá un layout, trae un layout de 4 que ustedes pueden cambiar dependiendo de cómo esté bajando. Esta funciona bastante bien para cosas que estamos haciendo en 2D. El default, que es el que estábamos viendo antes. Tenemos un tool que hacemos hacia abajo, ¿verdad? Que se hace un poco más grande. Vean que acá las que predominan son escena y game. Y tenemos un white que lo podemos hacer hacia lo amplio, a lo ancho. Yo normalmente trabajo acá en white y después lo que hago es mover mi game acá abajo para tener las dos visualizaciones. Acá la que estoy haciendo con el diseño de la escena, y por acá abajo como quiero que el game se vaya viendo. Esto me está quitando mucho espacio, entonces normalmente lo que hago es pasar el hierarchy por acá. Tengo el hierarchy por acá y tengo también el project por acá guardado. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a ponerlo por acá abajo para que no estorbe tanto. Y normalmente las carpetas que ustedes están viendo más deberían de tenerlas más visibles. Ven que acá nos deja bastante espacio para poder acomodar nuestros diferentes elementos a la hora de poder ubicar nuestro programa. Si ustedes quieren salvar este layout, que es algo muy interesante para poder volverlo a cargar, porque Unity va a cargar el último que ustedes hayan cargado o el default, es bueno hacer un save, colocar un nombre nuevo. Esto vamos a ponerle
Rogelio. Le vamos a dar save y si vemos por acá en los layouts ya ahora aparece lo que se llama Rogelio. Entonces si yo hago for split por ejemplo y me vuelvo otra vez a Rogelio, voy a tener mi layout personalizado. Entonces bueno, que hagan esta parte. Ya para ir cerrando el video, en algunas otras cosas que tenemos que revisar es el building settings, que nos da acceso al player. Vean que acá en el building settings podemos ver las diferentes plataformas a las que podemos enviar nuestra aplicación, que es una de las grandes ventajas que tiene Unity, que ustedes pueden hacer una única programación y enviarlo luego a Windows Platform, a Android, a algo en iOS, a consolas de PlayStation e incluso consolas de PlayStation 5 o Xbox One. Si quisieran que su aplicación lo permite o se pudiera permitir correr dentro de una página web utilizando WebGL5, también pueden hacer el deploy de eso y correr su aplicación dentro de, por ejemplo, para hacer un deploy a páginas como Itch, donde ustedes pueden poner su juego automáticamente a correr. Aquí básicamente yo selecciono la nueva plataforma y le doy switch si quiero cambiar. De momento siempre Unity les va a cargar que funcione para PC o para Mac. Luego vamos a ver el tema de la generación. Aquí hacemos un build, básicamente no lo voy a hacer de momento, pero lo que generamos es el paquete, ya sea un exe o si es por ejemplo para Android un APK en ese paso. Pues adicional a esto, algunas veces vamos a tener que entrar por acá al player settings. En el player settings vamos a ver en un siguiente video mucho de la configuración, porque hay vastas cosas que podemos hacer dependiendo del tipo de aplicación, colocar iconos, videos, configurar las entradas. Hay muchas cosas realmente que hacemos en esta parte del player settings. Vamos a cerrar este video con la visualización de lo que llamamos el Package Manager. El Package Manager les va a permitir a ustedes agregar librerías que ustedes requieran dentro de Unity. Unity al final de cuentas funciona como un sistema para contener cosas. Va a contener nuestros objetos, vamos a contener objetos nuevos, scripts, videos, animaciones y librerías que nos van a permitir hacer diferentes acciones dentro de nuestra aplicación. Entonces les muestro esta que es en Unity 2019. Cuando ingresamos por acá a Unity Year Registry, vamos a ver las que ya Unity tiene registradas. En el project vamos a ver las que ya tenemos agregadas a nuestro proyecto. Y si vamos a My Assets, cuando ustedes registran su cuenta en Unity y agregan una nueva asset o descargan una nueva asset, desde acá pueden jalar a los diferentes proyectos que ustedes tengan. Entonces no tienen que estar yendo a la página, lo del Asset Store, a estar jalando nuevamente o hacer una importación primero al Asset Store. Una vez que ya lo tienen ahí, ya pueden venir acá e incluirle. Entonces pueden agregar, por ejemplo, alguna de estas dentro de su proyecto, ¿verdad? Con solo seleccionarla, pueden agregar, por ejemplo, vamos a agregar este elfo acá. Le vamos a dar primero a descargar para que lo agregue o le descargue a su computador en el que ustedes están trabajando. Después le damos import. En la parte import siempre es importante que revisen si todas las características o todos los elementos que están ahí los requieren. Algunas veces tal vez ya hemos manejado varias veces el asset y no ocupamos, por ejemplo, la escena de prueba y ese tipo de cosas. Entonces por ahora vamos a jalar todo, pero ven que ahí tienen la posibilidad de eliminar algunos elementos que realmente no estén necesitados. Listo, ya ahí hemos agregado un nuevo asset. Vamos a tenerlo por acá dentro de nuestros assets. Vamos a ver que aquí tenemos uno que se llama elfo character, y dentro del elfo character ya viene incluso una persona que la vamos a cargar ahí, y ahí pueden ver nuestro asset. Ven cómo se ve en la parte de movimiento de la escena. Aquí en otro video vamos a ver un poco de ya lo que es la interfaz, los movimientos y todo esto. Vamos a dejar esto por acá y ya conocen un poco de la introducción del entorno de Unity, cómo agregar paquetes, cómo configurar el view, cómo hacer un setup de su layout y cómo crear o hacer un setup de su proyecto, que es muy importante para llevar un buen orden de nuestro proyecto. Nos vemos en otro video.